¿Hasta dónde llegaría una mujer obsesionada con las apariencias para deshacerse de lo que considera un estorbo? ¿Y qué puede hacer una simple camarera contra el poder y el dinero cuando hay 3 vidas inocentes en juego? Prepárate para una historia llena de intriga, manipulación y una verdad que tardó demasiado en salir a la luz, pero que cuando lo hizo cambió todo para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. El millonario se escondió para ver cómo su prometida trataba a sus trillizos, hasta que la camarera pobre hizo lo imposible. La lluvia golpeaba las ventanas con una violencia que parecía querer romper el vidrio. Afuera, la ciudad de Buenos Aires estaba completamente cubierta por nubes oscuras, y los rayos cortaban el cielo de una manera que asustaba incluso a quien estaba acostumbrado a las tormentas. Dentro de la mansión Vista Real, en el corazón de Palermo Chico, adentro, todo parecía aún más pesado, como si el propio clima sintiera que algo estaba mal en aquella casa enorme, llena de mármol frío y candelabros caros. En el segundo piso, en la habitación de los bebés, 3 pequeñas vidas lloraban al mismo tiempo. Tomás, Lucas y Mateo, los trillizos del millonario Ricardo Valenzuela, se retorcían en las cunas blancas idénticas, los rostros rojos de tanto gritar, las manitas cerradas en desesperación. El llanto resonaba por los corredores enormes, mezclándose con el ruido de la tormenta, creando una sinfonía de angustia que nadie allí parecía saber cómo calmar. Sentada en un sillón de terciopelo beige, Lorena Castillo, la novia perfecta, la mujer que todo el mundo en la alta sociedad consideraba un excelente partido, suspiró con rabia. Su vestido de seda estaba todo arrugado y el lápiz labial rojo había perdido el brillo. Ella miró a los 3 bebés con una expresión que mezclaba cansancio e irritación, como si ellos fueran apenas un problema a ser resuelto. «Ya basta, solo saben gritar», susurró ella, lo suficientemente bajo para que nadie oyera, pero con veneno suficiente para revelar quién era realmente. Antes de que los bebés pudieran reaccionar, ella estiró la mano y apretó el bracito de Tomás, el del medio, con fuerza. El pequeño soltó un gritito aún más agudo, y Lorena puso los ojos en blanco, como si aquello fuera una molestia personal. Desde el pasillo, escondido detrás de la puerta entreabierta, Ricardo Valenzuela observaba todo. Su corazón estaba disparado, latiendo tan fuerte que parecía que iba a saltar del pecho. Él quería entrar, quería gritar, quería arrancar a sus hijos de aquel regazo frío, pero no lograba moverse. Era como si el cuerpo se hubiera congelado. Hacía semanas que él venía haciendo esto, probando a Lorena, dejando notas falsas sobre horarios de medicamentos, observando las cámaras, escuchando conversaciones por los rincones, siempre esperando estar equivocado, siempre deseando que aquella sensación mala en el estómago fuera solo paranoia de viudo traumatizado. Pero en aquella noche la duda se volvió certeza. Fue exactamente en ese momento que la puerta de servicio allá abajo se abrió con un chirrido mojado. Una figura pequeña y empapada entró en la cocina trayendo consigo el olor a lluvia y cansancio. Elena Torres tenía 28 años, pero parecía cargar el peso de una vida entera en la espalda. El uniforme rojo del café El Amanecer estaba pegado a su cuerpo, goteando agua en el suelo de porcelanato. Ella temblaba de frío, de nervios, de agotamiento. Elena solo había ido hasta allí para entregar la cena del equipo de la mansión. Era un trabajo extra que ella hacía siempre que podía, porque al final del mes, cada centavo hacía la diferencia. Ella venía de Villalugano, allá en la zona sur, un lugar bien lejos de allí. 2 transportes llenos, casi 2 horas de trayecto. Todo eso después de un turno de 10 horas en el café. Sus manos todavía olían a café colado y pan tostado. Cuando ella entró en la cocina y dejó las viandas térmicas encima de la mesada, oyó el llanto. No era un llanto cualquiera. Era aquel tipo de llanto que atraviesa la pared, que entra en el pecho y aprieta. Elena conocía bien ese sonido.
Era el mismo que su hermanita había hecho en aquella madrugada horrible, años atrás, cuando la ambulancia tardó demasiado y ella no logró hacer nada más que sostener la manita fría y rezar. Ella no pensó, no pidió permiso, simplemente subió. Sus pies, calzados con zapatillas viejas y empapadas, subieron despacio la escalera de mármol blanco. Cada escalón parecía hacer eco en el silencio tenso de la casa. Cuando ella llegó al segundo piso y empujó despacio la puerta de la habitación de los bebés, vio la escena que hizo que su estómago se revolviera. Lorena estaba de pie, alejada de las cunas, con esa cara de quien había perdido completamente la paciencia. Los 3 bebés lloraban como si estuvieran pidiendo socorro. Y allí parada en la puerta estaba Elena, mojada, simple, invisible para la mayoría de las personas, pero no para aquellos 3 pequeñitos. ¿Puedo intentar?, murmuró Elena con la voz baja, casi pidiendo disculpas por existir. Lorena giró el rostro despacio, midiendo a Elena de arriba a abajo. La sonrisa que ella dio fue fina, encortante, llena de veneno, envuelta en falsa gentileza. Claro, si logras hacer algo mejor que las enfermeras y la niñera. Felicidades, camarera. Cada palabra fue dicha con desprecio, disfrazado de educación. Lorena cruzó los brazos y se recostó en la pared, como quien asiste a un show que sabe que va a ser ridículo. Detrás de la puerta, Ricardo continuaba inmóvil, dividido entre la vergüenza de estar escondiéndose y el miedo de lo que aún podría descubrir. Elena respiró hondo. Sus manos temblaban, pero ella no dudó. Tomó a Tomás en brazos primero, aquel que había sido apretado con fuerza, y apoyó su cabecita con cuidado, como si él fuera la cosa más preciosa del mundo. Después tomó a Lucas e improvisó un fular con su propio delantal, dejando su pequeño cuerpo anidado contra su pecho, sintiendo su corazón latir. Por último, acomodó a Mateo, acostado sobre su pecho, bien cerquita, donde él podía oír su respiración, y entonces Elena comenzó a cantar. Era una canción que su madre entonaba en los apagones de la infancia, cuando el barrio entero se quedaba a oscuras y el miedo se apoderaba de todo. Una melodía simple, medio desafinada, mas llena de algo que ni el dinero compra. Cariño de verdad, presencia de verdad. En pocos minutos, minutos que parecieron magia, los 3 bebés se fueron calmando. El llanto desesperado se volvió sollozo espaciado. Después se volvió suspiro y finalmente se volvió un silencio pequeño, lleno de confianza. Los 3 durmieron anidados en aquel regazo que olía a café y lluvia, pero que era el regazo más seguro que ellos habían sentido en semanas. Ricardo sintió algo derrumbarse por dentro. La novia perfecta, aquella que todos en la alta sociedad decían ser impecable, una bendición, exactamente lo que él necesitaba. Había perdido la paciencia en minutos, había apretado el brazo de su hijo, había llamado a los bebés inconvenientes, aunque sin palabras, solo con aquella mirada fría. Y la camarera exhausta, de zapatillas agujereadas y manos callosas, había logrado lo imposible. Lorena miró la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y rabia. Ella no esperaba aquello. No esperaba que aquella mujer simple, mojada por la lluvia, lograra lo que ella misma no conseguía. O mejor dicho, no le importaba conseguir. «Qué interesante», murmuró Lorena con la sonrisa forzada. «Parece que tienes un don». Elena ni respondió. Estaba demasiado ocupada acariciando las cabecitas de los trillizos, asegurándose de que ellos estaban realmente tranquilos. Desde el pasillo, Ricardo finalmente se alejó de la puerta. Su pecho estaba apretado, la cabeza llena de pensamientos que él no quería enfrentar. Él había visto todo, y ahora no se podía fingir más que todo estaba bien. A la mañana siguiente, cuando Elena estaba a punto de irse después de entregar el desayuno del equipo, Lorena apareció en la cocina con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Elena, ¿verdad? Oí decir que trabajas en el café El Amanecer». «Eso mismo, señora. Estoy necesitando ayuda aquí por la noche. Los bebés están difíciles y tú claramente tienes mano con ellos». Lorena pausó como si estuviera haciendo un gran favor. «Sería temporal.
Algunas noches por semana pago bien. Elena sintió el corazón acelerarse. Dinero extra significaba mandar más a su madre. Significaba no pasar hambre a fin de mes. Significaba tal vez conseguir pagar aquel curso técnico que ella tanto quería hacer. Yo acepto, dijo ella, sin ver la trampa que se estaba cerrando a su alrededor. Lorena sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Genial, empiezas mañana. Y así, sin saberlo, Elena dio el primer paso hacia dentro de una telaraña que iba a cambiar su vida para siempre. Las primeras noches de Elena en la mansión Vista Real parecían un sueño, de esos que uno no tiene certeza si es bueno, o si va a volverse pesadilla en cualquier momento. Ella llegaba siempre alrededor de las 8 de la noche después de terminar el turno en el café y se quedaba hasta la madrugada cuidando de los trillizos. El pago que Lorena ofreció era bueno. Bueno de más, en verdad. Casi el doble de lo que Elena ganaba en una semana entera en el café El Amanecer. Daba para mandar un dinero decente a su madre, pagar las cuentas atrasadas, hasta guardar un poquito. Pero lo que más impresionaba a Elena no era el dinero, era la conexión. Tomás, Lucas y Mateo parecían reconocer algo en ella, algo que ni ella misma sabía explicar. Bastaba que Elena entrara en la habitación para que los tres se quedaran quietitos, sus ojitos buscándola, sus boquitas temblando menos. Cuando ella tomaba a uno en brazos, los otros dos estiraban los bracitos como si dijeran, «Yo también, yo también». En la tercera noche, mientras mecía a Lucas para dormir, Lena sintió una lágrima correr por el rostro. Ella se limpió rápido, medio torpemente, pero la opresión en el pecho continuó. Aquellos tres bebés estaban moviendo alguna cosa allá en el fondo de ella, alguna cosa que ella había intentado enterrar hacía tiempo. Su hermanita, Elena, todavía recordaba el rostro pequeño, los ojos oscuros iguales a los de ella, la manita helada que ella sostuvo en aquella madrugada horrible. La niña tenía apenas 3 años, fiebre alta, convulsiones, desesperación. La madre de Elena gritaba al teléfono pidiendo ambulancia, pero el barrio era lejos, la atención era siempre demorada, y cuando finalmente llegaron ya era demasiado tarde. Elena tenía 14 años en la época, vieja lo suficiente para entender que la hermana había muerto, nueva de más para procesar la culpa que vino después. Si yo tuviera dinero para el taxi, si yo hubiera logrado llevarla más rápido. Su padre, borracho como siempre, solo empeoró las cosas. No sirves para nada, ni para salvar a tu propia hermana serviste. Las palabras se quedaron, se pegaron y años después todavía dolían. Mirar a Tomás, Lucas y Mateo era como tener una segunda oportunidad. Una oportunidad de proteger, de cuidar, de no fallar de nuevo. Elena sabía que ellos no eran suyos, que aquello era solo un trabajo temporal. Pero no conseguía evitar el sentimiento. Cada vez que ponía a uno de ellos a dormir, que cambiaba un pañal, que cantaba bajito, hasta que los ojitos cerraran, ella sentía que estaba arreglando alguna cosa dentro de ella. Pero ni todo era perfecto. En la quinta noche, Elena comenzó a notar unas cosas extrañas. Ella siempre anotaba correctamente cuántas mamaderas había dado, a qué hora, cuánto cada bebé había tomado. Hacía eso en un cuadernito pequeño que cargaba en la bolsa, porque quería tener certeza de que estaba haciendo todo bien. Solo que cuando ella revisaba el cuaderno que quedaba en la mesa de luz de la habitación, aquel que las enfermeras y la niñera también usaban, los números no coincidían. Espera, yo le di la mamadera a Mateo a las 10 de la noche, pero aquí está escrito que fue a las 9:30. Al principio, ella pensó que se había confundido. Al final, era mucha cosa para recordar, y ella estaba siempre cansada. Pero sucedió de nuevo y de nuevo, hasta que Elena percibió que no se estaba volviendo loca. Alguien estaba cambiando los registros. Otra cosa extraña, el chupete. En una de esas madrugadas, Elena tomó el chupete que había caído al suelo, cerca de la cuna de Tomás, y antes de lavar sintió un olor raro. No era suciedad, no era leche. Era un olor químico medio dulzón, que la dejó con un frío en la barriga.
Ella lavó el chupete 3 veces, frotando con fuerza, pero el olor parecía pegado. Al final, lo tiró a la basura y tomó uno nuevo del armario. Y entonces vino la nota. Estaba encima de la mesa de luz, escrita con la letra delicada y perfecta de Lorena. Elena, si los bebés lloran de más durante la noche, usa las gotas que dejé en el cajón de abajo. Los dejará quietitos y tú consigues descansar también. Besos, Lorena. El corazón de Elena se apretó. Ella abrió el cajón despacio, como si estuviera abriendo la puerta de alguna cosa peligrosa, y encontró un frasco pequeño, sin etiqueta, lleno de un líquido transparente. Ninguna indicación, ningún prospecto, nada. Elena recordó las conversaciones que había oído en el hospital público años atrás, cuando llevaba a su madre a la consulta. Enfermeras hablando bajito sobre madres que dopaban a los bebés para que ellos durmieran, sobre remedios que dejaban a los niños flojos. Quietos de más, peligrosamente calmados. Ella cerró el cajón y no tocó aquello, pero la duda se quedó y creció. Al día siguiente, Elena estaba en el jardín, esperando el transporte que iba a llevarla de vuelta a casa cuando vio a Ricardo. Él estaba sentado en un banco de piedra, mirando a la nada, con aquella expresión cansada de quien no duerme bien hace tiempo. Elena dudó. No era su lugar meterse. Ella era solo la empleada temporal, la camarera que estaba allí de paso, pero la preocupación con los bebés habló más alto. Señor Ricardo. Él levantó el rostro medio sorprendido. Elena, buen día. Disculpe molestar, pero yo quería hablar sobre una cosa. Claro, puede hablar. Elena respiró hondo. Es sobre las gotas que la señora Lorena dejó en la habitación. Yo no me siento cómoda usando eso en los bebés. No tiene etiqueta, no tiene prospecto y yo no sé qué es. Ricardo se quedó en silencio por unos segundos, su rostro cerrándose despacio. Lorena solo quiere lo mejor para ellos. Elena, ella cuida de todo con mucho cuidado. Debes estar cansada o puedes haberte confundido. La respuesta vino con una cordialidad distante, casi automática, como si él estuviera repitiendo algo que se había dicho a sí mismo varias veces. Elena sintió el suelo desaparecer un poco debajo de los pies. Yo solo creí que el señor debería saber. Gracias por la preocupación, pero tengo certeza de que está todo bien. Y fue solo eso. Él se levantó, dio un saludo educado y se fue, dejando a Elena allí sola, con la sensación de que había hablado con una pared. La verdad era que Ricardo también estaba con miedo. Miedo de estar viendo lo que no quería, miedo de que la mujer con quien se iba a casar, la mujer que todos decían ser perfecta, no amara a sus hijos, no amara nada más allá del apellido Valenzuela y la fortuna que venía junto. Era más fácil decir que Elena estaba cansada, más fácil fingir que todo estaba bien. Pero allá en el fondo él sabía que no lo estaba. En aquella noche, cuando Elena volvió a la habitación de los trillizos, percibió que Lorena estaba diferente, más atenta, más presente. Ella se quedó por allí unos minutos, observando a Elena dar la mamadera, cambiar pañales, mecer a los bebés. «Realmente tienes un don», dijo. Lorena con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ellos te adoran. Son bebés muy dulces». Elena respondió sin saber bien qué decir. «Sí, pero los niños dan trabajo, ¿no? Especialmente 3 de una vez». Lorena suspiró teatralmente. «A veces pienso cómo sería más fácil si hubiera otras personas cuidando de ellos todo el tiempo, profesionales». «¿Sabes cómo es?» Elena no respondió. Solo continuó meciendo a Mateo, que comenzaba a dormirse. Lorena salió de la habitación, pero dejó en el aire una sensación mala, como si hubiera plantado alguna cosa allí. Y fue en esa noche que Elena se dio cuenta. Ella no estaba apenas cuidando de 3 bebés. Estaba entrando en una guerra silenciosa, donde cada gesto, cada palabra, cada decisión podía ser usada contra ella. La pregunta era, ¿tendría ella fuerzas para luchar? Mientras miraba los rostros tranquilos de Tomás, Lucas y Mateo durmiendo finalmente en paz, Elena sintió la respuesta crecer dentro del pecho. Sí, ella tenía, porque por primera vez en mucho tiempo había algo por lo cual valía la pena luchar.
La mudanza fue sutil al comienzo, tan sutil que Elena casi creyó que estaba imaginando cosas. Primero fue el vaso. Ella había dejado un vaso de agua encima de la mesita de la sala de estar mientras llevaba a Lucas para cambiar el pañal. Cuando volvió 5 minutos después, el vaso estaba en el suelo, hecho añicos en 1000 pedazos, justo en el medio de la alfombra blanca carísima. La gerente de la casa, doña Marta, una mujer delgada de mirada afilada, apareció en la puerta con los brazos cruzados. «Elena, necesitas tener más cuidado. Esa alfombra es importada, pero yo dejé el vaso en la mesa. Yo tengo certeza». «Alfombra importada», repitió doña Marta como si no hubiera oído. «A la señora Lorena no le va a gustar esto». Elena limpió todo, el rostro caliente de vergüenza, pero con aquella sensación extraña de que algo no tenía sentido. Ella tenía certeza absoluta de que el vaso estaba en la mesa, lejos del borde, seguro. Después vino la mancha. Una mancha enorme de salsa de tomate en el sofá beige de la sala principal. Elena ni había entrado en aquella sala aquel día, pero de alguna forma, cuando Lorena bajó para el desayuno, encontró la mancha bien allí, en el lugar más visible posible. «Elena», la voz de Lorena era calmada, pero tenía un hilo de acero por debajo. «¿Comiste algo aquí anoche?» «No, señora, yo ni entré en esa sala». Lorena inclinó la cabeza con aquella sonrisa fina. «Qué extraño, porque el equipo de limpieza pasó aquí ayer por la tarde y estaba todo impecable». Ella hizo una pausa. «La única persona que se quedó aquí después fuiste tú». No sirvió que Elena jurara que no había sido ella. No sirvió decir que había pasado la noche entera en la habitación de los bebés. Lorena apenas suspiró con aire de decepción y dijo que iba a dejarlo pasar esta vez. Pero las cosas no pararon ahí. Recibos de compras comenzaron a desaparecer. Pequeños objetos, un portarretrato, un control remoto, una pluma cara, desaparecían y después reaparecían en lugares extraños. Y siempre, alguien sugería delicadamente que Elena podía haberse distraído, que estaba cansada además, que necesitaba tener más cuidado. Los empleados comenzaron a mirarla de una manera diferente, desconfiada, como si ella fuera un problema esperando para explotar. Y entonces vino la noche que cambió todo. Elena estaba dando una mamadera a Tomás cuando percibió que él estaba extraño, más blandito de lo normal, los ojitos medio vidriosos, como si él no estuviera logrando enfocar bien. Él tomó la mitad de la mamadera y después simplemente paró. La cabecita colgando hacia un lado, el corazón de Elena se disparó. Ella tomó la mamadera y olió aquel olor, el mismo olor químico dulzón que ella había sentido en el chupete semanas atrás, solo que ahora estaba más fuerte. No. Elena colocó a Tomás en la cuna con cuidado y corrió a la cocina, el pánico subiendo por la garganta. Tomó otra leche en polvo, un paquete sellado que aún no había sido abierto, y preparó una nueva mamadera, con las manos temblando. Volvió corriendo a la habitación y con mucho cuidado logró hacer que Tomás tomara por lo menos un poco de la leche limpia. Poco a poco, el bebé fue volviendo. Los ojitos recuperaron el foco. Él lloriqueó bajito y agarró el dedo de Elena con fuerza. Ella respiró aliviada, pero el miedo aún estaba allí apretando su pecho. Alguien había puesto alguna cosa en la mamadera. Alguien estaba dopando a los bebés. A la mañana siguiente, Elena casi no había dormido. Pasó la madrugada entera vigilando a los tres, revisando la respiración, tocando las frentes para ver si tenían fiebre. Cuando el sol nació, ella estaba exhausta, pero los bebés estaban bien. Eso era lo que importaba. Ella estaba juntando las cosas para irse cuando la puerta de la habitación se abrió. Lorena entró acompañada de un hombre de traje, un médico particular por la apariencia. Elena, la voz de Lorena era grave, seria. «Necesitamos conversar». El estómago de Elena se hundió. «El doctor Salinas vino aquí porque estoy muy preocupada por los bebés. Especialmente por Tomás». El médico abrió una carpeta y sacó unos papeles de adentro. «Señorita Elena, la señora Lorena me informó que el bebé Tomás se sintió mal anoche. Presentó señales de intoxicación.
Él se sintió mal, sí, pero yo... Me informó también, el médico continuó sin dejarla terminar, que usted tiene acceso libre a la cocina, que prepara las mamaderas sola y que recientemente ha demostrado un comportamiento inestable. Elena sintió el suelo desaparecer. Inestable. Yo solo intenté proteger. La envidia es un sentimiento muy común en casos así, dijo el médico con una voz condescendiente que hizo hervir la sangre de Elena. Personas de clase menos favorecida, cuando son colocadas en ambientes de riqueza, a veces desarrollan resentimientos, hacen cosas impensadas. Yo jamás haría daño a esos niños. La voz de Elena salió más alta de lo que ella quería. Yo amo a esos bebés. Lorena se puso la mano en el pecho como si estuviera en shock. Elena, nadie te está acusando de nada. Solo queremos entender qué pasó. ¡Yo no hice nada! Alguien puso alguna cosa en la mamadera. Yo sentí el olor. ¿Usted está escuchando? Lorena miró al médico con una expresión de preocupación ensayada. Ella está paranoica, viendo cosas que no existen. El médico anotó algo en la carpeta. Ricardo apareció en la puerta en ese momento. El rostro pálido. ¿Qué está pasando aquí, Ricardo? Oh, querido. Lorena fue hasta él tocando su brazo con delicadeza. Estamos apenas investigando qué dejó a Tomás enfermo ayer. El doctor Salinas cree que puede haber habido una contaminación en las mamaderas. Ricardo miró a Elena, y en aquella mirada ella vio la duda, la desconfianza. Él estaba creyendo en Lorena. Elena, dijo él con una voz cansada, necesito que seas honesta conmigo. ¿Hiciste alguna cosa diferente anoche? Yo solo intenté proteger a su hijo. Elena sintió las lágrimas quemar en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Yo cambié la mamadera porque tenía un olor extraño. Yo lo salvé. O tú causaste el problema para después salvarlo y parecer la heroína, murmuró Lorena bajito, pero lo suficiente alto para que todos oyeran. Eso no es verdad. Voy a investigar lo ocurrido, dijo Ricardo con una firmeza que sonó más como fuga. Él no quería estar allí, no quería tomar una decisión. Por ahora, Elena, creo mejor que te tomes unos días de descanso hasta que entendamos qué pasó. Descanso. La palabra sonó como despido disfrazado. Elena salió de aquella mansión con la cabeza baja y el pecho en pedazos. En los pasillos, los otros empleados cuchicheaban, lanzando miradas de lado. Doña Marta sacudió la cabeza con aire de decepción. Uno de los guardias la acompañó hasta la puerta, como si ella fuera una criminal. La noticia se esparció rápido. La camarera intentó envenenar a los bebés del patrón. Envidia, dicen. Ella quería llamar la atención. Nunca me gustó. Siempre la encontré extraña. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Mamá, nos ayudas mucho con tu like y suscripción. Elena apenas podía respirar. Cada mirada, cada susurro, cada expresión de juicio era como una puñalada. Ella había intentado hacer lo correcto. Había intentado proteger a aquellos bebés, y aún así estaba siendo pintada como la villana. En la noche siguiente, sola en el cuartito apretado de Villa Lugano, Elena lloró hasta no tener más lágrimas. Pensó en desistir, pensó en desaparecer, volver a la vida de antes, olvidar que aquellos 3 bebés existían. Pero toda vez que cerraba los ojos, veía los rostros de ellos. Tomás agarrando su dedo con fuerza, Lucas sonriendo cuando ella cantaba, Mateo durmiéndose tranquilo en su regazo. Ellos necesitaban ayuda y ella era la única que sabía la verdad. Entonces, en el fondo de aquel dolor todo, nació una decisión. Elena iba a descubrir lo que Lorena estaba haciendo. Iba a probar que no estaba loca. Iba a proteger a aquellos bebés, aunque fuera la última cosa que hiciera. Porque ahora no era solo sobre ella. Era sobre 3 vidas inocentes que no tenían cómo defenderse solas. Y Elena no iba a desistir de ellos nunca. Elena volvió a la mansión 3 días después, no porque hubiera sido llamada de vuelta. Lorena dejó bien claro que ella estaba suspendida hasta segunda orden, sino porque ella no conseguía quedarse quieta mientras aquellos bebés estaban en peligro. Ella esperó hasta la madrugada, cuando sabía que la mayor parte de los
Empleados ya se habían ido y solo quedaba el personal de seguridad nocturna. Conocía los horarios de ronda, los puntos ciegos de las cámaras. Había aprendido todo eso en las semanas que pasó allí. Y principalmente sabía que doña Carmen, la empleada más antigua, siempre dejaba la puerta del lavadero sin llave para salir a fumar un cigarrillo alrededor de las 2 de la mañana. Fue por allí que Elena entró. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir del pecho. Cada sombra, cada crujido de la casa, la hacía congelar, esperando que alguien apareciera y la atrapara infraganti. Pero ella continuó un paso a la vez. Subió las escaleras de servicio, las mismas que había subido en aquella primera noche de tormenta, y fue directo a la habitación de los trillizos. La puerta estaba entreabierta. Elena empujó despacio y entró. Los 3 bebés dormían tranquilos en las cunas. Tomás con el pulgar en la boca, Lucas boca abajo, Mateo abrazado a un osito de peluche. El alivio que Elena sintió fue tan grande que necesitó sostenerse en el borde de la cuna para no caer. «¿Están bien?», susurró ella para sí misma. Y gracias a Dios, están bien. Pero ella no había venido solo para ver a los bebés. Había venido para encontrar pruebas. Elena comenzó por la mesa de luz. Abrió los cajones con cuidado, buscando el frasco sin etiqueta que Lorena había dejado allí semanas atrás. Pero no estaba más allí. Alguien lo había sacado o escondido mejor. Ella revolvió el armario, miró detrás de los muebles. Llegó hasta abajo de las cunas. Nada, hasta que sus ojos se posaron en el osito de peluche que Mateo estaba abrazando. Tenía alguna cosa extraña en aquel osito, una costura reciente en la barriga, con hilo que no combinaba con el tejido, como si alguien lo hubiera abierto y cerrado de nuevo. Elena tomó el osito con cuidado, intentando no despertar a Mateo. Se sentó en el suelo, recostada en la pared, y comenzó a examinarlo. Pasó los dedos por la costura y sintió algo duro dentro, algo que definitivamente no era relleno de peluche. Con mucho cuidado, ella abrió la costura y lo que encontró hizo que su sangre se helara. Una microcámara pequeña, moderna, del tipo que graba todo y manda a un dispositivo remoto. Estaba escondida bien allí en el osito, apuntando directamente a las cunas. Elena sintió la bilis subir por la garganta. Lorena estaba filmando todo. Cada mamadera, cada cambio de pañal, cada segundo que Elena pasaba con los bebés. Y si había una cámara escondida en el osito, probablemente había otras esparcidas por la casa. Entonces era así que ella sabía todo. Elena guardó la microcámara en el bolsillo, cosió el osito de vuelta, mal hecho, pero suficiente para no levantar sospechas, y lo colocó de nuevo en la cuna con Mateo. El bebé refunfuñó bajito, pero continuó durmiendo. Ahora ella necesitaba entender el plan completo de Lorena y para eso necesitaba ir al único lugar de la casa donde tenía certeza que iba a encontrar respuestas. El despacho de la fallecida esposa de Ricardo. Aquella habitación era casi sagrada en la mansión. Nadie entraba allí. Ricardo mantenía todo exactamente como estaba en el día en que su esposa murió. Las fotos en la pared, los libros en el estante, la mesa aún con papeles esparcidos. Era como un santuario, un pedazo de pasado congelado en el tiempo. Y era exactamente por eso que Lorena probablemente creía que era el escondite perfecto. Elena bajó las escaleras en silencio. El despacho quedaba al final del pasillo del primer piso, lejos de las habitaciones principales. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Ella giró la manija despacio y entró. La sala olía a moho y libros antiguos. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Elena encendió la linternita del celular y comenzó a buscar. Primero revolvió los cajones del escritorio, cuentas antiguas, cartas, fotos de familia, nada que ayudara. Después fue hacia la estantería, pasando los dedos por los lomos de los libros, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Fue cuando ella percibió que uno de los álbumes de fotos estaba desalineado, como si alguien lo hubiera sacado y colocado de vuelta con prisa. Elena tiró del álbum y detrás de él encontró una carpeta fina, marrón, sin identificación. Ella la abrió
y lo que vio allí dentro hizo que su mundo se pusiera de cabeza. Eran documentos, contratos, formularios de una clínica en Córdoba especializada en tratamiento del sueño y comportamiento infantil, y engrapado en la primera página había una carta de presentación firmada por Lorena y un abogado que Elena nunca había visto, y conforme conversado, los trillizos Leonardo, Gabriel y Nicolás Valenzuela, Tomás, Lucas y Mateo en realidad, los nombres en el PISM documento eran formales. Serán internados en la clínica Esperanza para tratamiento intensivo de disturbios de sueño y ansiedad de separación. El tratamiento tendrá duración inicial de 6 meses, pudiendo ser extendido conforme necesidad médica. Los padres tendrán visitas supervisadas quincenalmente, visitas quincenales, más supervisadas. Elena pasó la página, las manos temblando, y encontró lo que buscaba: un email impreso de la cuenta personal de Lorena para el abogado. Perfecto. Así que los niños estén internados. Ricardo quedará libre para viajar conmigo sin el peso de los niños. Él necesita tiempo para superar el luto, risas y percibir que la vida puede ser mucho más liviana sin 3 bebés, gritando todo el tiempo. Cuando volvamos, podemos extender el tratamiento indefinidamente. Nadie va a cuestionar. Al final, somos solo nosotros queriendo lo mejor para ellos, ¿cierto? Elena leyó y releyó aquellas palabras, sintiendo la rabia crecer en el pecho. Lorena no quería cuidar de los trillizos. No quería ser madre, quería deshacerse de ellos. Quería a Ricardo solo para ella, libre, sin estorbo, sin peso. Y estaba dispuesta a drogar, mentir, destruir reputaciones. Todo para conseguir lo que quería. Elena tomó foto de cada página con el celular, las manos aún temblando. Necesitaba esas pruebas. Necesitaba mostrarle a Ricardo, a alguien, que ella no estaba loca, que Lorena era el monstruo de verdad. Ella estaba guardando la carpeta de vuelta en el lugar cuando oyó pasos, a pasos viniendo por el pasillo. El corazón de Elena paró. Ella apagó la linterna del celular y se tiró detrás del escritorio, encogida en el suelo, rezando para que quien fuera no entrara allí. La puerta se abrió. Elena contuvo la respiración. Pensé haber oído alguna cosa aquí. La voz de Lorena resonó por la sala. Otro paso, más próximo. Debe haber sido el viento. Otra voz respondió el abogado. Él estaba allí también. Mejor revisar. No quiero sorpresas ahora que estamos tan cerca. Elena cerró los ojos, el cuerpo entero tenso. Si ellos encendían la luz, iba a ser el fin. No tenía cómo explicar, no tenía cómo huir. Lorena caminó por la sala despacio. Elena conseguía oír su respiración, el arrastrar leve del vestido en el suelo. Ella estaba cerca, muy cerca. Y entonces, milagrosamente, el celular del abogado sonó. «Disculpe, necesito atender». «Es el juez». Lorena suspiró irritada. «Está bien, vamos, pero mañana cierro esta puerta con llave». No sé por qué Ricardo insiste en dejar todo abierto como si fuera un museo. Los pasos se alejaron, la puerta se cerró. Elena se quedó allí escondida por más de 10 minutos inmóvil, apenas logrando respirar, temblando. Cuando finalmente tuvo coraje de moverse, sus piernas estaban adormecidas. Ella salió del despacho con cuidado. Verificó que el pasillo estaba vacío y corrió. Corrió por las escaleras de servicio, por el lavadero, por la puerta trasera. Solo paró cuando estaba lejos, en la calle oscura. Con el aire frío de la madrugada golpeando su rostro, Elena se recostó en un árbol y finalmente dejó las lágrimas caer. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia, de determinación. Ella tenía las pruebas, tenía los documentos, tenía la verdad. Ahora solo necesitaba coraje para usarlas. Y mirando el celular en la mano, con las fotos de los documentos allí, Elena sintió algo cambiar dentro de ella. Ella iba a luchar, iba a exponer a Lorena, iba a salvar a aquellos bebés, aunque eso le costara todo. La invitación llegó 3 días después, un sobre blanco, pesado, con el nombre de Elena escrito en letra cursiva dorada. Dentro,
Una tarjeta de papel berjurado anunciaba Gran Cena de Compromiso. Ricardo Valenzuela y Lorena Castillo. Su presencia es fundamental. Elena leyó aquello 3 veces, sin entender por qué Lorena querría a ella en la cena de compromiso. Después de todo, después de las acusaciones, de la suspensión, de la humillación pública, la respuesta vino en la nota adjunta escrita con la letra impecable de Lorena. Elena querida, conversamos con Ricardo y decidimos que sería justo darte la oportunidad de explicarte. Al final, todos merecen una segunda oportunidad. Vístete adecuadamente. Besos, Lorena. El estómago de Elena se revolvió. Aquello no era una invitación, era una trampa. Ella lo sabía, lo sentía en los huesos, pero al mismo tiempo, si no iba a parecer culpable. Iba a parecer que estaba huyendo, que tenía algo que esconder, y ella no podía darse el lujo de parecer culpable. No ahora, no cuando estaba tan cerca de exponer la verdad. Entonces ella decidió ir. En la noche de la cena, Elena vistió la única ropa medio social que tenía, una blusa blanca simple y un pantalón negro que usaba en las graduaciones que servía en el café. Se recogió el cabello en un rodete. Se puso un poco de labial que su madre le había dado de cumpleaños años atrás y tomó el autobús hacia Palermo Chico. Cuando llegó a la mansión, la diferencia entre ella y los otros invitados era gritante. Mujeres de vestido largo, joyas reluciendo en el cuello, tacones altísimos, hombres de trajes a medida, relojes que costaban más de lo que Elena ganaba en un año. Todos conversando, riendo, bebiendo champaña en copas de cristal. La mansión estaba transformada. Flores por todo lado, velas perfumadas, música clásica tocando bajito. Elena se sintió pequeña, invisible, como una mancha en medio de tanta perfección. Lorena la vio tan pronto como ella entró y la sonrisa que ella dio fue la de un depredador viendo a la presa caer en la trampa. Elena, qué bueno que viniste. Lorena se aproximó toda elegancia y simpatía falsa y besó el rostro de Elena. Estaba con miedo de que no aparecieras. Gracias por la invitación, consiguió decir Elena, la voz saliendo más baja de lo que quería. Ven, deja que te presente a las personas. Lorena la tiró del brazo, llevándola al medio de la sala, y allí delante de empresarios, socialités y hasta un cura amigo de la familia. Ella hizo las presentaciones. Esta es Elena. Ella nos ha ayudado con los trillizos, una chica muy dedicada. La forma como ella dijo, dedicada, hizo parecer que era algo sospechoso. Las personas miraron a Elena con aquella educación fría de la alta sociedad. Sonrisas que no llegaban a los ojos, saludos que no pasaban de formalidad. Elena quería desaparecer, quería estar en cualquier lugar menos allí. Ricardo apareció luego enseguida, con una copa de vino en la mano y aquella expresión cansada que parecía permanente en su rostro. Él saludó a Elena, pero no se aproximó. Se quedó del otro lado de la sala conversando con un grupo de hombres más viejos, evitando la mirada de ella. La cena fue servida en la sala principal. Una mesa enorme decorada con arreglos de flores blancas y doradas, platos de porcelana finísima, cubiertos de plata. Elena fue colocada en una punta, lejos de Ricardo, lejos de cualquier persona que pudiera hacer una conversación mínimamente amigable. Ella casi no tocó la comida. El estómago estaba cerrado, la ansiedad creciendo a cada minuto. Había algo en el aire, algo que ella no conseguía identificar, pero que hacía que cada nervio de su cuerpo gritara, «¡Sal! ¡Sal ahora!». Pero ella se quedó. Cuando la cena terminó, Lorena se levantó, golpeando la cuchara de postre en la copa de cristal para llamar la atención. El sonido resonó por la sala y todos se quedaron en silencio. Queridos amigos, Lorena comenzó con esa sonrisa radiante que ella usaba tan bien. Gracias por estar aquí en esta noche tan especial. Ricardo y yo estamos muy felices de compartir este momento con ustedes. Aplausos educados. Ricardo levantó la copa, medio torpe, pero sonriendo. Como ustedes saben, Lorena continuó, unir una familia no es fácil, especialmente cuando hay niños pequeños involucrados. Ella hizo una pausa dramática. Y pensando en eso,
Ricardo y yo decidimos que la seguridad de los trillizos es nuestra prioridad. ¡Máxima! Elena sintió el corazón apretarse. Alguna cosa estaba mal, muy mal. Por eso, anunció Lorena con la voz llena de falsa preocupación, instalamos cámaras de seguridad por toda la casa para garantizar que nada malo suceda con nuestros pequeños. Ella hizo un gesto y un empleado trajo un control remoto. La TV enorme de la sala se encendió y entonces comenzó. Imágenes de Elena en la habitación de los trillizos, tocando en los cajones, agarrando el frasco sin etiqueta, entrando en el despacho prohibido. Todo editado, cortado, manipulado, para parecer que ella estaba haciendo algo malo. No mostraba el contexto, no mostraba que ella estaba investigando, no mostraba la verdad, solo mostraba los fragmentos que la hacían parecer culpable. Los invitados comenzaron a murmurar, miradas chocadas, susurros incrédulos. Como ustedes pueden ver, continuó Lorena, ya la voz ahora más dura, esa chica en quien confiamos para cuidar de nuestros bebés estaba tocando en cosas que no debía, invadiendo espacios privados, tomando remedios sin autorización. No es así. Elena se levantó, la silla raspando en el suelo. Esas imágenes están fuera de contexto. Yo estaba intentando proteger. ¿Proteger? Lorena la cortó, los ojos brillando con una crueldad calculada. ¿O estabas causando los problemas para después proteger y parecer la heroína? El médico particular, que estaba entre los invitados, sacudió la cabeza con aire de confirmación, como si aquello validara todo. Ricardo estaba pálido. Él miró a Elena y ella vio allí la duda, la confusión, el dolor de quien no sabe en quién creer. «Yo confié en ti con mis hijos», murmuró él, la voz quebrándose. Y aquellas palabras destrozaron a Elena más que cualquier acusación. «Ricardo, por favor, escúchame». «Creo mejor que te vayas, Elena», dijo Lorena con una gentileza venenosa. «No queremos hacer un escándalo mayor por el bien de todos». Dos guardias se aproximaron. No la tocaron, pero la presencia de ellos allí era un mensaje claro. Elena miró alrededor. Todos los rostros se volvieron estatuas de juicio. El cura sacudía la cabeza decepcionado. Las socialités cuchicheaban detrás de las copas de champaña. Los empresarios fruncían el ceño como si ella fuera una criminal. Nadie iba a creer en ella, nadie iba a oírla. Ella era la camarera pobre, la intrusa, la oportunista. Y Lorena era la novia perfecta, la mujer de sociedad, la víctima. Elena sintió las lágrimas quemar en los ojos, pero se negó a dejarlas caer allí, no enfrente de ellos. Ella caminó hasta la puerta, escoltada por los guardias, con la cabeza erguida, pero por dentro estaba en pedazos. En el pasillo, lejos de la vista de los invitados, ella oyó el llanto. Lucas y Mateo lloraban en el piso de arriba como si sintieran que ella se estaba yendo, como si supieran que estaban perdiendo a la única persona que realmente se importaba con ellos. Elena paró en la puerta, las manos temblando. Ella había fallado. Tenía todas las pruebas en el celular, las fotos de los documentos, la microcámara del osito, pero no había logrado mostrar a nadie. Lorena se había anticipado, había creado el escándalo perfecto, había dado vuelta el juego. Cuando Elena salió de la mansión y pisó la calle oscura, sintió el peso de la derrota caer sobre ella como una tonelada de ladrillos. Ella había intentado, había luchado, pero no había sido suficiente. Y ahora 3 bebés inocentes iban a pagar el precio. Fue entonces, en el umbral de la puerta, que algo sucedió. Una mano tocó su brazo. Elena giró asustada. Era doña Carmen, la empleada más antigua. Los ojos de ella estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Toma», susurró ella poniendo algo en la mano de Elena. «Vi cosas que no debía. Guardé todo. No dejes que hagan con esos niños lo que hicieron contigo y con tu hermana». Elena miró la mano. Era un pendrive pequeño, rojo y lleno de esperanza. Elena llegó al cuartito de Villa Lugano con el pendrive apretado en la mano, como si fuera la cosa más preciosa del mundo, y tal vez lo fuera. Eran casi las 11 de la noche. El barrio estaba ruidoso, como siempre. Música alta saliendo de alguna casa. Niños gritando en la calle incluso a ese horario.
perro ladrando en algún patio. Elena apenas lo notó. Su cabeza estaba lejos, aún presa en aquella sala llena de gente juzgando. En aquel momento en que Ricardo dijo, «Yo confié en ti», como si ella hubiera roto esa confianza. Ella cerró la puerta del cuarto, un ambiente minúsculo con una cama individual recostada en la pared. Un armario viejo que no cerraba bien y una mesita donde estaba el ventilador y algunas revistas viejas. No tenía computadora, nunca había tenido dinero para comprar una. Pero el vecino de al lado, don Pedro, tenía una notebook vieja que él usaba para ver videos en YouTube. Elena golpeó su puerta, el corazón acelerado. «Don Pedro, disculpe la hora». La puerta se abrió. Don Pedro era un señor de unos 60 años jubilado, que siempre había sido gentil con ella. Él miró el rostro de Elena y luego percibió que algo estaba mal. «Elena, ¿está todo bien, niña?» Yo necesito usar su computadora. Es urgente, por favor». Él no hizo preguntas, solo tomó la notebook vieja, llena de pegatinas descoloridas, y se la entregó a ella. «Toma, tráela de vuelta cuando termines, y si necesitas algo es solo gritar». Elena agradeció y volvió corriendo al cuarto. Encendió la notebook con las manos temblando, tanto que casi la tiró. La máquina demoró una eternidad para encender. Aquella pantalla azul, el ruidito del ventilador interno trabajando, todo pareciendo suceder en cámara lenta. Cuando finalmente el escritorio apareció, Elena conectó el pendrive en la entrada USB y esperó. La carpeta abrió y allá adentro había una serie de archivos de video, todos con fechas y horarios, todos organizados por doña Carmen, que aparentemente tenía acceso a las grabaciones reales de las cámaras de la mansión. Elena hizo clic en el primer archivo y lo que vio hizo que su sangre se helara. Era Lorena en la habitación de los trillizos, sola. Ella tomaba una mamadera ya preparada y, mirando a los lados para tener certeza de que nadie estaba viendo, goteaba gotas de un frasco pequeño dentro de la leche, agitaba la mamadera para mezclar. La colocaba de vuelta en la mesa de luz y salía de la habitación con aquella sonrisa satisfecha. Elena pasó al próximo video, Lorena revolviendo los cajones, agarrando el frasco sin etiqueta que Elena había encontrado y colocándolo en el mismo cajón donde Elena siempre guardaba las cosas de los bebés. Armando la escena, plantando la prueba. El próximo video mostraba a Lorena al teléfono caminando por el jardín. «Él va a creer que la camarera hizo todo», decía ella riendo bajito. «Yo planté las evidencias perfectamente. Después del escándalo, nadie va a cuestionar cuando yo sugiera la clínica en Córdoba. 6 meses lejos de aquellos mocosos y Ricardo, finalmente va a percibir cómo la vida puede ser buena sin ellos». Elena sintió la rabia crecer en el pecho, caliente, ardiendo, pero continuó viendo más videos. Lorena rompiendo el vaso y colocándolo cerca de la alfombra. Lorena ensuciando el sofá con salsa de tomate y limpiándose las manos con una servilleta antes de salir. Lorena editando las filmaciones en la propia cámara, cortando los fragmentos que la incriminaban y dejando solo los que hacían a Elena parecer culpable. Y en el último video, la cereza del pastel, Lorena en el despacho conversando con el abogado. Los papeles de la clínica están listos. Así que él firme, los trillizos van a Córdoba y se quedan allá por el tiempo que yo quiera. Yo cuido de la firma del contrato de matrimonio y en 6 meses estamos libres. Podemos viajar, aprovechar la vida, hacer todo lo que yo siempre quise, sin el peso de 3 bebés gritando todo el tiempo. ¿Y si él quiere traerlos de vuelta?, preguntó el abogado. No querrá. Voy a convencerlo de que es lo mejor para ellos, que necesitan tratamiento especializado, que están mejor lejos. Y si él insiste, bueno, siempre podemos extender el tiempo de internación indefinidamente. Lorena rió, una risa fría, calculadora, que hizo a Elena sentir ganas de gritar. Ella pausó el video, cerró los ojos, respiró hondo, tenía todo. Cada evidencia, cada manipulación, cada mentira, todo grabado, fechado, imposible de negar. ¿Pero qué hacer con eso? ¿Cómo usarlo?
Elena miró el calendario pegado en la pared del cuarto y vio la fecha marcada con bolígrafo. Rojo, firma de los contratos. 15 de octubre, dentro de 3 días. En 3 días, Ricardo iba a firmar los papeles que iban a mandar a los trillizos a aquella clínica. En 3 días, Lorena iba a conseguir lo que quería y Elena, la camarera humillada, expulsada, difamada, no iba a poder hacer nada. O sí, ella miró el pendrive, las pruebas, la verdad allí tan clara, tan innegable. Pero ¿quién iba a creer en ella después de lo que sucedió en la cena? ¿Quién iba a dar oídos a la oportunista envidiosa? Elena recostó la cabeza en la pared y dejó las lágrimas caer. Todas las lágrimas que ella había aguantado en la cena, enfrente de aquella gente toda. Ahora sola en el cuartito, ella podía llorar, podía sentir el peso de todo. La hermanita que ella no logró salvar, el padre que decía que ella no valía nada. La vida entera siendo invisible, siendo pisada, siendo tratada como menos. Y ahora, cuando finalmente había intentado hacer lo correcto, cuando había intentado proteger 3 vidas inocentes, había sido destruida de nuevo. «Yo no aguanto más», susurró ella al vacío. «Yo no aguanto». Pero entonces, en medio de aquel llanto, ella recordó a Tomás, agarrando su dedo con fuerza, como si ella fuera la única cosa segura en el mundo de él. Recordó a Lucas, sonriendo cuando ella cantaba. Aquella sonrisa desdentada y linda. Recordó a Mateo durmiéndose tranquilo en su regazo, confiando completamente. Recordó a su hermanita, la manita fría que ella sostuvo en aquella madrugada, el sentimiento de impotencia de no haber logrado hacer nada. Pero ahora era diferente. Ahora ella tenía cómo hacer alguna cosa. Tenía las pruebas, tenía la verdad, tenía una oportunidad. Y si ella desistía, si ella desaparecía, si ella dejaba al miedo vencer, aquellos 3 bebés iban a pagar el precio. Iban a ser arrancados del padre. Iban a ser encerrados en una clínica. Iban a crecer creyendo que nadie se importaba con ellos. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y sintió algo cambiar dentro de ella. No era coraje aún, no. Era una decisión, una elección consciente de no desistir, aunque todo dentro de ella gritara para huir. Ella tomó el celular y miró la fecha de nuevo. 3 días para juntar fuerzas, 3 días para planear, 3 días para prepararse para la mayor lucha de su vida, porque ella iba a volver a aquella mansión, iba a enfrentar a Lorena, iba a mostrar aquellas pruebas a Ricardo, al abogado, al cura, a todos los que estaban en la cena, iba a exponer la verdad, aunque fuera la última cosa que hiciera. Pero antes de todo, ella necesitaba encontrar coraje. El coraje que no había sentido cuando fue expulsada, el coraje que no había tenido cuando perdió a su hermana, el coraje de creer que ella valía algo, que su vida importaba, que su voz merecía ser oída. Elena miró al espejo rajado colgado en la pared, vio el reflejo. Una mujer cansada, de ojos hinchados, ropas simples, manos callosas. Una mujer que la sociedad entera había aprendido a ignorar. Pero por primera vez, ella no vio solo eso. Vio también a la mujer que había calmado a 3 bebés, cuando nadie más lo lograba. La mujer que había investigado sola, que había arriesgado todo para descubrir la verdad. La mujer que, a pesar de todo, aún estaba de pie. «Tú puedes», dijo ella al reflejo. «Tú tienes que poder», y en aquel cuartito apretado en Villa Lugano, con un pendrive rojo en la mano y el peso del mundo en la espalda, Elena Torres tomó la decisión más importante de su vida. Ella iba a luchar no por venganza, no por orgullo, sino por 3 bebés que no tenían cómo defenderse solos, y esta vez ella no iba a fallar. El día 15 de octubre amaneció con un cielo gris y pesado sobre Buenos Aires. Parecía que hasta el tiempo sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Elena despertó temprano, después de una noche mal dormida, llena de pesadillas, donde ella llegaba tarde de más y veía a los trillizos siendo llevados lejos. Se levantó, se bañó y se quedó parada frente al armario por largos minutos, mirando las pocas ropas que tenía.
No tenía nada elegante, nada que impresionara, nada que la hiciera parecer adecuada para entrar en aquella mansión y enfrentar a toda aquella gente. Y sabe de una cosa, no importaba. Ella tomó la misma blusa blanca simple y el pantalón negro que había usado en la cena. Se recogió el cabello en una cola de caballo. No se puso maquillaje, no intentó esconder quién era, porque al final de cuentas la verdad no necesitaba de adorno, solo necesitaba ser dicha. Elena guardó el pendrive en el bolsillo del pantalón. Revisó 3 veces si estaba bien guardado y salió de casa. El trayecto hasta Palermo Chico fue largo. 2 transportes, tránsito pesado, gente empujando en el autobús lleno. Pero esta vez, Elena no sintió el cansancio. Sentía solo una cosa: determinación. Cuando llegó a la mansión Vista Real, eran casi las 10 de la mañana. El portón estaba abierto, probablemente esperando la llegada del abogado y otras personas importantes para la firma de los contratos. Elena entró sin pedir permiso, andando con pasos firmes por la entrada de piedras, subiendo los escalones de la puerta principal. Uno de los guardias la vio y vino corriendo. «Señorita, usted no puede entrar aquí. Tiene orden de... Yo necesito hablar con el señor Ricardo. Es urgente. Usted fue expulsada, ¿no? Entonces no puede». Pero antes de que él terminara, una voz cortó el aire. «¡Elena!». Era Lorena. Ella estaba en el vestíbulo de entrada, vestida con un traje de sastre beige, el cabello recogido en un rodete perfecto, toda elegancia y control. Pero cuando vio a Elena allí parada en la puerta, algo pasó rápidamente por sus ojos: sorpresa y miedo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Lorena, la voz aún controlada, pero con una grieta casi imperceptible. «Vine a hablar con Ricardo. Tú no fuiste invitada. Y francamente, después de lo que sucedió, me parece una falta de respeto que aparezcas aquí». Elena dio un paso al frente. «Yo no me voy hasta hablar con él». Lorena entrecerró los ojos. Hizo un gesto al guardia. «Sáquela de aquí». El hombre avanzó, pero fue en ese momento que sucedió algo que nadie esperaba. Del piso de arriba, viniendo de la habitación de los bebés, resonó un llanto, no un llanto cualquiera. Un grito, 3 gritos, en verdad. Tomás, Lucas y Mateo, llorando al mismo tiempo con aquella fuerza desesperada de quien necesita algo urgente. Y entonces, como un milagro, la niñera bajó las escaleras cargando a los 3, o intentando cargar. Los bebés se retorcían en sus brazos, extendiendo los bracitos, gritando más alto aún cuando vieron a Elena. Los 3 se estiraron tanto que la niñera casi los dejó caer. «¡Ena! ¡Ena!». Tomás sollozaba, el rostro rojo, las manitas abriendo y cerrando. Lucas gritaba sin parar, señalando a Elena. Mateo lloraba con esa cara de desesperación pura, como si el mundo se hubiera acabado. La escena paralizó a todo el mundo. El guardia paró en medio del paso. Lorena se puso blanca y Ricardo, que había aparecido en lo alto de las escaleras al oír el ruido, se quedó inmóvil, mirando aquella escena. Los 3 bebés, que, según Lorena, estaban mejorando desde que Elena se había ido, estaban completamente desesperados por ir al regazo de ella. Elena sintió las lágrimas quemar en los ojos, pero no las dejó caer. Ella miró a Ricardo y dijo con una voz firme que sorprendió hasta a ella misma: «Déjeme hablar». Ricardo bajó las escaleras despacio. Su rostro estaba diferente, menos cansado, más presente, como si, por primera vez en semanas, él estuviera realmente prestando atención. «Lorena», dijo él sin quitar los ojos de Elena, «déjala hablar». «Ricardo, no seas ridículo. Ella fue expulsada por una razón. ¿Viste las pruebas? Déjala hablar». La voz de él salió con una firmeza que no se oía hacía mucho tiempo. Una firmeza que hizo a Lorena dar un paso atrás. Ricardo miró al guardia y asintió. «Déjela entrar». Elena atravesó el vestíbulo con los 3 bebés aún, llorando y estirándose hacia ella. Ella pasó por Lorena, sintiendo la mirada venenosa de la mujer, pero no se desvió. Subió las escaleras, tomó a Tomás primero en brazos, y los otros 2 se calmaron inmediatamente.
solo de verla allí. Ellos te extrañan, dijo Ricardo con la voz baja. Yo también los extraño. En ese momento, otras personas comenzaron a llegar. El abogado con su maletín de cuero, el cura amigo de la familia, dos empresarios que, por lo visto, eran testigos del contrato. Todos pararon al ver a Elena allí, sosteniendo a los bebés en medio del vestíbulo. ¿Qué está pasando?, preguntó el abogado confundido. Elena tiene algo para decirnos, respondió Ricardo. Entonces, mirando directamente a ella. ¿No es así? Elena respiró hondo. Era ahora. No había vuelta atrás. Sí, pero necesito que todos vean una cosa. Lorena dio un paso al frente, la voz saliendo más alta, más desesperada. Ricardo, esto es absurdo. Ella solo va a causar más confusión. ¿Ya viste las evidencias? Ella invadió el despacho, tocó las cosas, puso a los bebés en peligro. Yo tengo las evidencias de verdad, dijo Elena interrumpiendo. Ella sacó el pendrive del bolsillo y lo levantó para que todos vieran. Todo lo que sucedió de verdad está aquí, sin edición, sin mentiras. El silencio que cayó en la sala fue pesado. Lorena rió, pero era una risa nerviosa, sin humor. Eso es ridículo. Ella inventó eso. Probablemente editó los videos, creó mentiras. Entonces no hay problema que lo veamos. ¿O sí?, habló Ricardo, mirando a Lorena con una intensidad que ella nunca había visto antes. Claro, pero genial. Él se volvió hacia el empleado que estaba parado allí. Conecte el pendrive en la TV de la sala. Ahora todos entraron en la sala principal, la misma donde había sido la cena de compromiso. La misma donde Elena había sido humillada, pero ahora era diferente. Ahora ella no estaba sola, tenía la verdad a su lado. El empleado conectó el pendrive, la TV se encendió y uno por uno. Los videos comenzaron a rodar. Lorena dopando las mamaderas, Lorena plantando las pruebas, Lorena revolviendo los cajones, rompiendo el vaso, ensuciando el sofá, Lorena al teléfono riendo, diciendo que iba a deshacerse de los mocosos. Y por fin el video de ella en el despacho, conversando con el abogado sobre la clínica, sobre mantener a los trillizos lejos indefinidamente, sobre tener a Ricardo libre para viajar. El silencio en la sala era ensordecedor, pesado como plomo. El abogado se puso pálido, el cura se puso la mano en la boca, chocado. Los empresarios se miraron unos a otros sin creer y Ricardo se derrumbó en una silla. El rostro en las manos, los hombros temblando. No era llanto alto, era un llanto contenido, doloroso, de quien percibe que fue engañado de la peor forma posible. Lorena intentó hablar, intentó decir que era montaje, que era mentira, que alguien había manipulado los videos. Pero su voz salía trémula, desesperada, quebrándose a cada palabra. Eso no, yo nunca. Tú no entiendes, Ricardo. Yo solo quería. ¿Querías que...? Ricardo levantó la cabeza y sus ojos estaban rojos. ¿Querías deshacerte de mis hijos? ¿Querías manipularme? ¿Querías destruir la vida de una persona inocente para conseguir lo que tú querías? No era así. Sal. La palabra fue dicha con una calma mortal. Lorena, por favor, sal de mi casa ahora. Lorena miró alrededor, buscando apoyo, pero no encontró. El abogado desvió la mirada. El cura sacudió la cabeza. Los empresarios ya se estaban levantando para irse. Ella había perdido y lo sabía. Con una última mirada venenosa para Elena, Lorena tomó la cartera y salió de la sala, escoltada por los mismos guardias que antes la protegían, y así la villana finalmente cayó. Cuando Lorena finalmente salió por la puerta principal, escoltada por los guardias, el silencio que quedó en la sala era el tipo de silencio que pesa en los huesos. Nadie sabía qué decir, qué hacer, cómo procesar todo aquello que acababan de ver. Ricardo aún estaba sentado en la silla, el rostro en las manos. Sus hombros temblaban de vez en cuando, pero él no hacía ruido. Era el tipo de llanto que duele tanto que ni sonido sale. Elena continuaba de pie, sosteniendo a Tomás en brazos. Lucas y Mateo estaban quietitos ahora, anidados uno de cada lado de ella, como si supieran que alguna cosa importante había sucedido. El cura fue el primero en moverse. Él se aproximó a Ricardo,
colocó la mano en su hombro con delicadeza. «Hijo mío, lo siento mucho, mucho de verdad». Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Yo no lo vi». «¿Cómo no lo vi? Ella era muy buena escondiendo», dijo el cura con una tristeza sincera en la voz. Gente así siempre lo es. El abogado, que estaba recostado en la pared con cara de quien quería desaparecer, carraspeó. «Señor Valenzuela, yo no sabía de todo. Ella me buscó diciendo que quería lo mejor para los niños y que ellos necesitaban tratamiento especializado. Yo juro que no sabía de las otras cosas». Ricardo lo miró y por un segundo pareció que iba a explotar, pero entonces él solo sacudió la cabeza cansado. «Usted debía haberme buscado antes. Debía haberme mostrado los papeles. Conversado conmigo de verdad. No solo aceptar lo que ella decía». El abogado bajó la cabeza avergonzado. «El señor tiene razón. Discúlpeme. Salgan, por favor. Todos ustedes, salgan». Fue una orden, pero dicha con tanta exhaustividad que sonó casi como un pedido. El abogado juntó sus papeles rápidamente y salió. Los empresarios, que ya estaban de salida de todos modos, asintieron constreñidos y se fueron. El cura se quedó un momento más, como si quisiera decir alguna cosa, pero al final apenas apretó el hombro de Ricardo de nuevo y salió también. Sobraron apenas Elena y Ricardo y los 3 bebés. Ricardo se quedó sentado por más algunos minutos en silencio, mirando al suelo. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, quebrada. «Yo debía haber creído en ti desde el comienzo». Elena no sabía qué decir. Parte de ella quería gritar. «Sí, debías». Quería echarle en cara todo el dolor, toda la humillación que había pasado. Pero otra parte, la parte que veía a un padre destruido, percibiendo que casi perdió a los hijos, solo conseguía sentir compasión. «Usted estaba con miedo», dijo ella con la voz suave. «Miedo de estar equivocado. Miedo de que ella fuera quien todo el mundo decía que era. Pero yo vi en aquella primera noche, yo vi que ella apretó el brazo de Tomás. Yo lo vi. Y aún así yo...» Él se pasó la mano por el cabello desesperado. «Yo fui cobarde. Me quedé probando, observando, esperando tener certeza absoluta. Y mientras eso dejé que tú sufrieras. Dejé a mis hijos en peligro. Pero ahora usted sabe, y ellos están seguros». Ricardo levantó los ojos hacia ella, y allí, en aquella mirada, tenía algo más que culpa. Tenía gratitud, respeto y una tristeza profunda. «Hiciste lo imposible. Elena, no solo por ellos, sino por mí también. Me salvaste de un matrimonio que iba a destruir todo». Elena sintió un nudo en la garganta. «Yo solo. Yo no podía dejar que sucediera. No con ellos, no». De nuevo. Ella dudó. Nunca había contado esa historia a nadie de la mansión. Pero ahora, después de todo, parecía correcto. «Yo tenía una hermanita. Ella murió cuando yo tenía 14 años. Fiebre alta, convulsiones. La ambulancia tardó demasiado. Yo no logré salvarla». Las palabras salían con dificultad, cada una arrancada de un lugar profundo. «Desde aquel día yo cargo eso, la culpa. Y cuando vi a los trillizos, cuando percibí que ellos estaban en peligro, yo no podía dejar que sucediera de nuevo. No podía». Ricardo cerró los ojos como si aquello doliera físicamente en él. Cuando abrió de nuevo, estaba de pie. Él caminó hasta Elena y con cuidado tocó el rostro de Tomás. «Después de Lucas, después de Mateo, ellos te aman», dijo él con una certeza absoluta, «más de lo que aman a cualquier otra persona». Elena miró a los 3 bebés anidados en ella. Tomás había vuelto a chupar el pulgar, los ojitos ya cerrándose de sueño. Lucas agarraba un puñado de su blusa, como si tuviera miedo que ella desapareciera de nuevo. Mateo solo respiraba tranquilo, finalmente en paz. «Yo también los amo», admitió ella, la voz fallando. «Yo sé que no soy nada para ellos, que soy solo». «No digas eso». Ricardo la cortó firme. «Tú eres todo para ellos y para mí también». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Elena sintió el rostro calentarse, el corazón acelerar. Ella no sabía lo que aquello significaba. No sabía si Ricardo estaba hablando por gratitud,
por culpa o por algo más. Pero antes de que pudiera pensar mucho, la puerta se abrió y doña Carmen entró trayendo una bandeja con té. Ella miró a los dos. Sonrió de una manera que decía, «Yo lo sabía». Y colocó la bandeja en la mesa. «Creí que ustedes podrían necesitar un té y esos niños necesitan una siesta». Elena rió medio torpemente. «Gracias, doña Carmen, y gracias por todo. El pendrive, las grabaciones. Yo solo hice lo que era correcto, niña». La señora se encogió de hombros, pero sus ojos estaban brillando. «En esta casa uno aprende a ver muchas cosas. Y yo vi que aquella mujer no servía desde el primer día. Solo no tenía cómo probarlo, hasta que tú apareciste». «¿Cómo conseguiste las grabaciones?», preguntó Ricardo curioso. Doña Carmen dio una sonrisa pícara. «Señor Ricardo, yo trabajo aquí hace 30 años. Conozco cada rincón, cada secreto, cada contraseña». La señora Lorena creía que controlaba las cámaras, pero no sabía que hay un sistema de respaldo que graba todo, sin edición. Solo quien sabe acceder son los empleados antiguos. Y yo, ella guiñó un ojo, fui guardando todo, esperando el momento correcto. Ricardo sacudió la cabeza, medio riendo, medio llorando. «Gracias, Carmen. En serio, muchas gracias». «De nada, señor. Ahora déjame llevar a estos diablillos a la cama. Ellos necesitan descansar». Elena dudó en soltar a los bebés, pero sabía que doña Carmen tenía razón. Con cuidado pasó a Tomás primero, después a Lucas, después a Mateo a los brazos de la señora, que salió de la sala cantando bajito. Sobraron Ricardo y Elena de nuevo. Él sirvió el té para los dos, las manos aún temblando un poco. Se sentaron en silencio por algunos minutos, apenas bebiendo, procesando todo lo que había sucedido. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Elena finalmente. «¿Ahora?», Ricardo suspiró. «Ahora yo necesito arreglar muchas cosas. Conversar con abogados, cancelar esos papeles de la clínica, hablar con la policía sobre lo que Lorena hizo. Y...» Él miró a Elena. «Necesito pedirte disculpas de verdad, no solo con palabras, sino con acciones. Usted no necesita. Necesito sí. Fuiste acusada, humillada, expulsada de aquí por causa de mi cobardía, por causa de yo no haber creído en ti cuando debía. Eso no tiene excusa». Él pausó. «Pero yo quiero intentar arreglarlo si tú me das esa oportunidad». Elena lo miró, vio la sinceridad en sus ojos, el dolor, el arrepentimiento, y vio también algo que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo: esperanza. «¿Qué está proponiendo?». «Quédate, por favor, no como empleada temporal, sino como cuidadora oficial de los trillizos. Con salario justo, beneficios, todo lo que mereces». Él dudó. «Y si tú quieres, nosotros podemos conversar, conocernos el uno al otro de verdad, sin mentiras, sin pruebas, sin juegos, solo honestidad». El corazón de Elena latía tan fuerte que ella tenía certeza que él podía oírlo. Parte de ella quería decir sí inmediatamente. Otra parte aún tenía miedo, aún recordaba el dolor, aún dudaba que aquello pudiera ser real. «Yo necesito pensar», dijo ella honesta. «Claro, sin presión. Ya pasaste por demasiado». Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Pero mientras piensas, que sepas una cosa. Esos niños te necesitan y yo también». Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, de esperanza, de algo que ella no sentía hace mucho tiempo. La sensación de que finalmente ella tenía un lugar en el mundo. La noticia se esparció por la alta sociedad de Buenos Aires como fuego en campo seco. Lorena Castillo, la novia perfecta, la mujer que todos admiraban, había sido desenmascarada y no de cualquier manera. Frente a testigos importantes, con pruebas en video, sin margen para duda, la caída de ella fue tan espectacular cuanto la farsa que ella había creado. En los días que siguieron, la mansión se volvió un hormiguero. Abogados entrando y saliendo, conversaciones serias en el despacho, llamadas tensas. Ricardo no perdió tiempo. En el mismo día en que Lorena fue expulsada, él rompió el contrato de matrimonio frente al abogado de ella y devolvió el anillo, una pieza carísima que ella había elegido personalmente.
Puede quedarse con el anillo, dijo él con una frialdad que sorprendió hasta a él mismo. Considéralo como pago por los meses que desperdiciaste aquí. Lorena intentó amenazar, llamó varias veces, mandó mensajes diciendo que iba a demandar, que iba a contar la verdad a todo el mundo, que él se iba a arrepentir. Pero el abogado de Ricardo fue claro: si ella intentaba cualquier cosa, las grabaciones iban a parar en la policía y dopar bebés, aunque fueran hijos del futuro marido. Era crimen grave. La amenaza funcionó. Lorena desapareció del circuito social, borró las redes sociales. Se mudó a algún lugar que nadie supo decir bien. Algunos decían que ella se había ido al interior, otros que había huido al exterior. Pero la verdad es que a nadie le importaba mucho. La alta sociedad porteña es así. Cuando alguien cae, cae solo. Lo que sobró fue el juicio silencioso. Las miradas en las fiestas que Ricardo aún frecuentaba, los cuchicheos cuando él pasaba, las preguntas veladas sobre cómo él no se dio cuenta antes. Pero a Ricardo no le importaba más. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse. ¿Cómo arreglar el desastre que Lorena había dejado atrás? La primera cosa que él hizo fue cancelar completamente los papeles de la clínica en Córdoba. Llamó personalmente al director. Explicó que había sido engañado, que los trillizos no necesitaban ningún tratamiento, que todo había sido una farsa. El director, constreñido, pidió disculpas y rompió el contrato. Después, Ricardo llamó a doña Carmen al despacho. La señora entró medio temerosa, creyendo que iba a recibir un regaño por haber tocado las cámaras sin autorización. Pero en vez de eso, Ricardo le extendió la mano. «Gracias», dijo él, «simple así, por tener coraje de hacer lo que era correcto cuando yo no lo tuve». Doña Carmen apretó su mano, los ojos brillando. «El señor es un buen hombre, señor Ricardo. Solo estaba perdido, pero encontró el camino de vuelta. Espero que sí». Él aumentó su salario. Le dio una bonificación generosa y pidió que ella continuara cuidando de la casa como siempre hizo. Doña Carmen salió del despacho llorando, pero de felicidad esta vez. La segunda cosa que Ricardo hizo fue buscar a Elena. Ella se había quedado en la mansión, pero aún estaba medio perdida, sin saber bien cuál era su lugar allí ahora. No era más la empleada temporal, no era la acusada, no era la intrusa, pero tampoco sabía lo que era. Ricardo la encontró en el jardín, sentada en un banco de piedra, mirando al cielo. Él se sentó al lado de ella, respetando el espacio, sin invadir. «¿Puedo hablar contigo?» «Claro», él respiró hondo. «Hice cuestión de limpiar tu nombre. Hablé con todo el mundo que estaba en aquella cena. Expliqué lo que sucedió de verdad, mostré las pruebas. La mayoría se quedó chocada. Algunos pidieron disculpas, otros nunca van a admitir que se equivocaron. Pero lo importante es que ahora todos saben la verdad». Elena sintió un alivio enorme en el pecho. «Gracias. No necesitas agradecer. Es lo mínimo que yo debía hacer». Él pausó. «Y hay una cosa más. Yo quiero oficializar tu posición aquí, no como niñera, no como empleada temporal, sino como cuidadora oficial de los trillizos con contrato firmado. Beneficios completos, salario digno. Tú mereces eso y mucho más». Elena lo miró sorprendida. «Ricardo, yo...» «Además de eso», él continuó, la voz poniéndose más suave, «yo quiero abrir una cafetería aquí en la mansión. Un homenaje al café El Amanecer, y quiero que tú seas la gerente». Elena se quedó sin palabras, literalmente. Abrió la boca, cerró, abrió de nuevo, pero ningún sonido salió. «Yo sé que parece locura», Ricardo dijo medio riendo de la reacción de ella, «pero pensé mucho en eso. Tú siempre fuiste camarera. Siempre trabajaste con café, y esta mansión es grande de más, vacía de más. Podíamos transformar una parte de ella en un espacio acogedor, un lugar donde las personas vienen no solo por el café, sino por la atmósfera, por el cariño, por la historia». ¿Tú estás hablando en serio?» «Completamente». Él la miró, los ojos llenos de una sinceridad que cortaba profundo. «Tú me salvaste a mis hijos, salvaste a esta familia y yo quiero retribuir. No con pena, no con caridad,
sino con respeto, con reconocimiento, con una oportunidad de verdad. Elena sintió las lágrimas correr por el rostro. Ella ni intentó esconder. Dejó caer una por una, limpiando con el dorso de la mano. Yo no sé qué decir. Di que sí. Ella rió en medio del llanto. Sí, claro que sí. Ricardo sonrió. Una sonrisa de verdad, llena, leve, que ella nunca había visto en él antes. Y en aquel momento algo cambió entre ellos. No fue dramático, no fue con música de fondo o escena de cine. Fue sutil, una mirada que duró un segundo más, una sonrisa que significaba más que palabras. Pero ninguno de los dos dijo nada. Aún no, aún era temprano, aún había mucha cosa para arreglar, mucha herida para sanar. En las semanas que siguieron, la vida en la mansión Vista Real cambió completamente. Elena comenzó a trabajar oficialmente, no más con miedo de ser expulsada a cualquier momento. Ella cuidaba de los trillizos durante el día y pasó a vivir en una de las habitaciones de la mansión. Una habitación simple, pero confortable, con una cama de verdad, un armario que cerraba y una ventana que daba al jardín. Ella aún mandaba dinero a su madre, pero ahora era un dinero que daba para pagar las cuentas y aún sobrar. Su madre, cuando supo de todo lo que había sucedido, lloró al teléfono. «Hija mía, eres tan fuerte, tan valiente, yo siempre lo supe». Y Elena, por primera vez, creyó en eso también. La cafetería comenzó a tomar forma. Ricardo contrató un arquitecto. Reformó un ala entera de la mansión. Creó un espacio acogedor con mesitas de madera, plantas por todo lado, luz natural entrando por las ventanas enormes. El nombre elegido por Elena fue Café Nuevo Comienzo, porque era eso lo que todos allí estaban haciendo, recomenzando. Los trillizos crecían rápido. Tomás comenzó a dar los primeros pasitos, tropezando y cayendo, pero siempre levantándose de nuevo. Lucas desarrolló una risa alta y contagiosa que hacía a todo el mundo sonreír. Mateo era el más quietito, pero también el más cariñoso, siempre queriendo upá, siempre buscando a Elena. Ricardo se estaba curando también poco a poco. Conversaba más, sonreía más, pasaba horas jugando con sus hijos en el jardín, y cada vez más buscaba la compañía de Elena. No para hablar de trabajo, no para resolver problemas, sino solo para estar cerca. Conversaciones en la cocina después que los bebés dormían, risas compartidas cuando Tomás hacía alguna travesura, miradas que duraban un segundo más de lo que debían. Nada fue dicho aún, pero estaba sucediendo despacio, naturalmente, como las mejores cosas de la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió miedo del futuro, sintió esperanza. 6 meses después, la mañana llegó con el sol entrando por las ventanas del Café Nuevo Comienzo, iluminando las mesitas de madera, donde algunas personas ya tomaban el desayuno. El olor a pan fresco y café colado llenaba el aire, mezclado con el sonido suave de conversaciones y risas. Elena estaba detrás del mostrador, ajustando la máquina de café expreso cuando oyó el ruidito que más amaba en el mundo. Pasitos rápidos y torpes en el suelo de madera. ¡Ena! Ella se giró a tiempo de ver a Tomás corriendo en su dirección. Los bracitos extendidos, el pañal apareciendo por debajo del overol azul. Detrás de él venían Lucas y Mateo, uno tropezando en el otro, pero ambos determinados a llegar hasta ella. Elena se agachó y abrió los brazos. Los tres se arrojaron sobre ella al mismo tiempo, casi derribándola, riendo y hablando al mismo tiempo en aquella lengua extraña que solo los niños pequeños entienden. «Buen día, mis amores», dijo ella, cubriendo los rostros de besos. «¿Ustedes ya desayunaron?» «Tomó», respondió Lucas orgulloso, señalando a su propia boca llena de migajas de pan. «Yo veo», Elena rió limpiando las migajas con el pulgar. «¿Y dónde está su padre?» Como si hubiera sido convocado, Ricardo apareció en la puerta del café con esa sonrisa medio torcida que Elena había aprendido a reconocer. La sonrisa que él solo daba cuando estaba realmente feliz. «Ellos huyeron de mí», dijo él, haciendo cara de indignado. «Yo di la espalda por 2 segundos y ellos salieron corriendo. Corrieron para acá». Elena sacudió la cabeza, aún sosteniendo a los tres.
Ustedes son terribles, ¿eh? ¿No? Protestó Mateo con esa cara de inocente que engañaba a todo el mundo. Menos a Elena. Ricardo se aproximó. Tomó a Tomás en brazos para aliviar el peso y se quedó allí parado, mirando a Elena con esa manera que siempre hacía su corazón acelerar. ¿Tienes un minuto? Quería mostrarte una cosa. Claro, deja solo avisar a Cintia que voy a salir. Elena llamó a la ayudante que había contratado para el café, una chica de su barrio que estaba adorando el trabajo, y siguió a Ricardo hacia afuera. Ellos fueron hasta el jardín, donde una mesita estaba preparada debajo de un árbol enorme. Tenía jugo, frutas, pancitos y hasta algunas flores en el centro. ¿Qué es esto?, preguntó Elena sorprendida. ¿Un desayuno para nosotros? Ricardo colocó a Tomás en el suelo y los tres trillizos inmediatamente se esparcieron por el jardín, persiguiendo mariposas. Creí que merecíamos un momento solo nuestro, sin clientes, sin teléfono sonando, sin nada. Elena sintió el rostro calentarse. En los últimos meses, ella y Ricardo se habían puesto cada vez más cercanos. Las conversaciones en la cocina se volvieron rutina. Las cenas juntos, después que los trillizos dormían, se tornaron el momento favorito del día de ella, pero aún no habían definido nada. Aún no habían puesto nombre a lo que estaba sucediendo entre ellos. Ella se sentó en la silla que él acercó para ella, el corazón latiendo rápido. Ricardo, Deja que hable primero, interrumpió él con una sonrisita nerviosa. Porque si no hablo ahora, voy a perder el coraje. Elena rió, pero se quedó quieta esperando. Ricardo respiró hondo. Cuando apareciste aquí en aquella noche de tormenta, yo creí que eras solo una persona más queriendo ganar un dinero extra. Yo estaba tan perdido, tan ciego, que no vi lo que estaba bien enfrente de mí. Él pausó, mirando sus manos. Tú salvaste a mis hijos. Me salvaste. Salvaste a esta familia entera, y en el proceso me enseñaste lo que es amor de verdad. El corazón de Elena paró, latió tan rápido que ella no consiguió sentir. Ella no sabía qué decir. Amor de verdad no es sobre fiestas caras o anillos de diamante, continuó. Ricardo mirando ahora directamente a ella. Es sobre quién se queda cuando todo está difícil. Quién sostiene en brazos cuando nadie más tiene paciencia. Quién lucha incluso cuando todo el mundo ya desistió. Él tomó la mano de ella con cuidado, como si estuviera tomando algo frágil. Y tú hiciste todo eso sin pedir nada a cambio, solo porque tú eres tú. Elena sintió las lágrimas llenar los ojos. Ricardo, yo sé que aún es temprano. Yo sé que pasaste por mucha cosa por mi causa y no quiero presionar, pero yo necesitaba que supieras. Él sonrió medio torpemente. Yo me enamoré de ti, de tus gestos, de tu fuerza, de la forma como amas a mis hijos. Y yo quería saber si tú me darías una oportunidad de hacer esto bien, de construir algo real, sin prisa, sin presión, pero con verdad. Elena no consiguió aguantar más. Las lágrimas cayeron calientes, rápidas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una felicidad tan grande que no cabía dentro del pecho. Yo también me enamoré de ti, dijo ella, la voz temblando. Pero tenía miedo de no ser suficiente. Miedo de que esto fuera solo gratitud. No es gratitud, dijo Ricardo firme. Es amor del tipo que construye, que cura, que se queda. Él se levantó. La tiró para que se pusiera de pie también y despacio. Como si estuviera pidiendo permiso a cada centímetro, se aproximó. El beso fue suave, cuidadoso, lleno de promesas no dichas. Y cuando se separaron, los dos estaban sonriendo como adolescentes. ¡Ugh! Papá está besando a Ena. La voz chillona de Lucas rompió el momento. Los tres trillizos estaban parados allí, mirando con aquellas caras de asco que solo niño pequeño consigue hacer. Elena y Ricardo rieron constreñidos y felices al mismo tiempo. Sí, estoy besando, sí, dijo Ricardo tomando a Lucas en brazos. Y voy a besar de nuevo. Y los tres gritaron en coro, pero estaban riendo también. Elena miró aquella escena, Ricardo sosteniendo a Lucas, Tomás agarrado a la pierna de ella, Mateo tirando del borde de su blusa para pedir upa. Y sintió que finalmente
Finalmente había encontrado lo que siempre buscó: un lugar, una familia, un hogar. Los meses siguientes fueron llenos de pequeños milagros. El café Nuevo Comienzo se volvió un éxito. Las personas venían no solo por el café, que era excelente, sino por la atmósfera, por la historia, por la sensación de acogida que Elena había conseguido crear allí. Y la historia de ella y de Ricardo se esparció también, no de la manera escandalosa que Lorena había intentado crear, sino de una forma bonita. Las personas hablaban sobre la camarera valiente que salvó a 3 bebés, sobre el viudo que aprendió lo que era amor de verdad, sobre la segunda oportunidad que todos merecemos. Tomás dio sus primeros pasos firmes y luego estaba corriendo por todos lados, siempre el líder de las travesuras. Lucas descubrió el amor por la música y pasaba el día tarareando canciones que aprendía con Elena. Mateo continuó siendo el más cariñoso, siempre buscando upa, siempre queriendo estar cerca. Y en una tarde de domingo, mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, pintando el cielo de naranja y rosa, Elena y Ricardo estaban sentados en la galería. Los trillizos dormían finalmente, exhaustos de tanto jugar. La casa estaba en silencio, aquel silencio bueno, de paz, de plenitud. «Gracias», dijo Ricardo de repente. «¿Por qué?» «Por haber creído, por haber luchado, por haberte quedado cuando todo el mundo habría huido». Elena recostó la cabeza en el hombro de él. «Gracias a ti por haberme dado una oportunidad, por haber visto más allá de la camarera pobre, por haberme dejado ser parte de todo esto». Él besó la parte superior de la cabeza de ella. «Tú no fuiste parte. Tú eres el corazón de todo esto». Ellos se quedaron allí en silencio, viendo el cielo cambiar de color, sintiendo el viento fresco de la noche llegando. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tenía miedo del futuro, porque el futuro no era más una amenaza, era una promesa de amor construido en gestos pequeños, de familia formada no por la sangre, sino por la elección de segundas oportunidades que transforman vidas enteras. Y mirando al cielo anaranjado de Buenos Aires, Elena finalmente entendió. Ella tenía valor, siempre tuvo, no por el dinero que ganaba, no por el lugar de donde venía, sino por el tamaño de su corazón, por la fuerza de su coraje, por la profundidad de su amor. Eso, nadie jamás podría quitárselo.